Que Dios los bendiga. Qué bueno reunirnos de nuevo. Estamos empezando el año 2026. Ya todas las cosas se están ajustando poco a poco. Todavía faltan cosas, pero generalmente empezamos con muchas ideas, muchos propósitos y ya vamos aterrizando la realidad. Ya las cosas se van acomodando. Entonces, pues damos gracias a Dios por eso. Vamos a pedirle a Dios que nos esté acompañando. Padre Celestial, te doy gracias y en esta mañana te bendigo. Gracias por todos los ajustes que haces tú, porque realmente en lo que depende de nosotros se nos escapan las cosas de las manos, se salen de nuestro presupuesto, pero tú siempre estás allí ayudándonos y llevando las cosas, como tú sabes que es más conveniente para cada uno de nosotros. Hoy recibimos esta nueva etapa seguros de que tú tienes el control de nuestra vida. Como dice tu palabra, los tiempos nuestros están en tus manos. Y nosotros creemos eso, creemos que dependemos totalmente de ti. Hay cosas que tú nos pides que hagamos, que nos van a ayudar, que van a permitir que nuestra vida sea mejor, que nuestra relación contigo sea mejor y con los demás también. Tu foco fundamental es que tengamos una muy buena relación contigo y que eso se refleje en una muy buena relación con los demás. Entonces yo te bendigo, Padre, y pongo todo este tiempo en tus manos, todo este año en tus manos, y bendigo a cada persona que está bajo nuestra influencia. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Esta mañana quiero invitarlos a ver un tema que me ha estado inquietando bastante, ¿no? Me ha estado inquietando mucho. Y está en el Evangelio según San Mateo. Yo los invito a ver en el Nuevo Testamento el Evangelio de Mateo. Aquí está Mateo. Es un fragmento de la palabra que está dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo realmente está dividido en varios sermones, ¿sí? Entonces, uno de ellos se le llama el Sermón del Monte y habla del misterio del reino de los cielos. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. En Mateo capítulo 7 me llamó la atención un pasaje que se los leo a continuación. Dice en versículo 1, dice, no juzgues para que no seas juzgado. Ese versículo sí que me llamó la atención. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Ahora, quisiera leer un poquito más. Voy a leer varios versículos. Dice, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la medida con que miras serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces yo decía que tiene que ver el juzgar a los demás, que tiene que ver eso con los cerdos, con las perlas, con los perros. Dice que después te pueden despedazar los perros, tío, o los cerdos. Bueno, pero él sigue diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le da unas piedras, o si le pide un pescado le da una serpiente? Pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan.
Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y este versículo 12 sí lo veo muy enlazado con el versículo 6 y con el versículo 1. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Sencillito. Entonces yo aquí veo que cuando Jesús está hablando esto a sus seguidores, está expresando este discurso a sus seguidores, el deseo que él tiene es que nosotros tengamos un trato bueno con los demás, que nuestro trato con los demás nosotros seamos considerados, que nuestro trato con los demás nosotros seamos generosos, que amemos una relación justa con los demás. Esta es una época en que nosotros vemos injusticia por todas partes. Ahorita que está ahorita que están estos problemas de las crisis de estos países, ahorita que pasó lo que pasó en Venezuela, nosotros vemos un movimiento político. Todos eran enemigos del presidente de Estados Unidos, todos lo atacaban. Ahora todos son aliados de él, ahora todos se están arrimando, ahora todos se están acercando. Y en medio de todo eso yo veo injusticias, hay presos políticos, gente que le están persiguiendo ahora. O sea, siempre el ser humano tiene esa mentalidad. Eso a escala global, pero a escala local, en la microescala que manejamos nosotros, también se ve. O sea, gente tratando de aprovecharse de otra gente, gente injusta con otra, gente criticando a otros. Es más, hablaba con alguien esta mañana y decía, la persona me hablaba de lo criticados que son los pastores, porque la gente cree que los pastores son gente perfecta. Entonces piensa que no tiene fisuras, no tiene fallas. Uno se esfuerza, pero no es que sea así. Entonces la gente piensa que uno se debe exclusivamente a la congregación, que la vida de uno, la vida privada de uno no existe, que uno no tiene su propio espacio. Entonces, somos expuestos a muchas críticas. De hecho, toda figura pública es expuesta a la crítica. Entonces, hay que saber manejar eso. Pero lo que yo veo es que la gente tiene la tendencia a estar juzgando a la otra gente, a juzgándola desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista. O sea, desde la percepción personal. Porque juzgamos es de acuerdo a nuestra percepción personal. La Biblia, yo veo que Jesús quiere que su pueblo, que sus seguidores, a quienes les está enseñando un estilo de vida diferente, recuerden que en este mismo sermón él dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes deben sazonar, o sea, su comportamiento es diferente. Ustedes deben ser generosos con las personas, deben amar las relaciones justas, deben desechar la injusticia de sus vidas. Y mire, inclusive debe amar a sus enemigos. Así dice, aún a sus enemigos debe amarlos. De hecho, eso hace que la justicia de un cristiano comprometido sea superior a la justicia de los demás. Porque la justicia de los demás es parcial. Y lo que el Señor quiere es que la justicia nuestra sea imparcial. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? No es fácil. Nosotros andamos en la búsqueda de esos ideales. Cada creyente quiere ser cada vez mejor. Entonces, pero caemos en errores. Es más, no nos damos cuenta, a pesar de nuestro deseo de hacer las cosas bien, no nos damos cuenta. Y caemos en el error de alejarnos de la justicia divina. Yo acabo de, o sea, yo tengo gente que trabaja conmigo a quienes yo les exijo. Pero la tendencia de ellos es a ser laxos, a no cumplir. Por ejemplo, el que tiene que entrar a trabajar a las 7 de la mañana llega a las 9. Entonces me sale todos los días con una excusa, no, que es que tuvo un problema en la casa, no, que el Transcaribe que el bus se demoró, no, que se me pilló la bicicleta, no, que...
Pero yo tengo que pagar el día completo. Si yo le descuento algo, entonces se molesta y yo soy injusto, porque él me mire con su perspectiva. Ahora, cuando yo le doy a que me haga un trabajo, no tengo obligación de darles el almuerzo. Yo les pago lo que él me diga que vale el trabajo y se supone que resuelva sus cosas, ¿no? Entonces comienzan a pedir que el almuerzo, que el transporte, y entonces, ¿qué fue lo que me cobraste? Lo que quiero decirle es, todos tratan de aprovecharse de los demás. Entonces yo me molesto y digo, ¿sabe qué? No trabaje. Devuélvase para su casa. Usted debió estar aquí como tarde a las 8 de la mañana y llegó a las 10, entonces no vas a trabajar hoy. No, pero es que yo pagué transporte, entonces devuélvame el transporte. No te lo voy a devolver porque tú llegaste tarde. Entonces, según mi justicia, yo estoy haciendo lo correcto, pero según la de él, yo soy un déspota, tirano, no sé qué, no va a trabajar más. Ya no vengo más. Digo, no venga. Lo que quiero decirle es, esas son situaciones rutinarias, día a día pasa. Los que están bajo tu custodia, bajo tu tutela, se quieren aprovechar de ti. Y a veces uno se quiere aprovechar de ellos. Entonces hay una ley, pero lo que comentábamos era que se juzga a la gente según la perspectiva de cada uno. Temas. Yo mencionaba el tema de los pastores. Tema de los pastores. Que hablamos del diezmo. Que es que los pastores tienen un gran negocio con el diezmo. Pero el pastor está pensando que él tiene que pagar los servicios, tiene que pagar los empleados, tiene que pagar una cantidad de cosas y eso no lo va a pagar él de su bolsillo. O sea, hay cosas. Cada uno mira desde su punto de vista. Y si usted mira el internet, ve, hay gente que tiene artículos y artículos criticando lo que los demás hacen. Siempre criticando y se burlan y se ríen. El bruto este, el sinvergüenza este, o sea, la tendencia. Y mire lo que está diciendo de Jesús a los seguidores. En el caso de ustedes que son cristianos, no juzguen. Ahora él le añade para que tú no seas juzgado. Casi que dice, esto es como un boomerang que se te devuelve. Casi que, no lo digo, pero parece que ahí está como implícito. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los creyentes cuando comenzamos a estudiar las escrituras y comenzamos a darnos cuenta de muchos errores que hemos cometido? Claro, como no vivimos bajo la perspectiva del mundo, sino que tratamos de perfilarnos dentro de la perspectiva divina, de los principios que Dios establece y que Dios quiere que nosotros seamos, entonces comenzamos a profundizar en el estudio de la Biblia y entonces sentimos que vamos adquiriendo mucha sabiduría en el campo espiritual y llegamos a un punto en que nos encontramos en una línea delgadita, bien delgada. ¿Oye? Y esa línea a veces la cruzamos y caemos en un error grandísimo. O sea, nuestra intención es cada vez ajustarnos más a los principios divinos. Y los principios divinos, muchos son totalmente contrarios a los del mundo. En el mundo hay algunos principios que están bien, pero también hay muchos que están mal. Entonces nosotros tratamos de ajustarnos a lo que Dios quiere, a como Dios pide las cosas. Entonces, a veces caemos en el error de sentirnos superiores a los demás. Entonces, como creyentes, sin darnos cuenta, caemos en ese punto. Nos sentimos superiores. Entonces, en honor a esa sabiduría espiritual que tenemos, queremos meter a los demás dentro del molde, pensando que ellos necesitan más que nosotros este conocimiento. Entonces nos volvemos maestros del resto y queremos a los demás encaminarlos hacia lo correcto. Mira, yo comentaba el otro día que no hay nada más incómodo que sentarte tú a ver un programa de televisión, una película, ir a una reunión familiar, a una fiesta, con un cristiano que está en este proceso, que está aprendiendo bastante, que está creciendo, porque para él todo es pecado. Si baila, eso es de la carne. Si te tomas un brindis, te vas para el infierno.
La película está llena de perdición, es una Sodoma. O sea, todo está prohibido, todo está malo. Es complicado. Caemos en eso. Nos volvemos críticos y estamos siempre criticando y juzgando al resto. Eso nos pasa en nuestro crecimiento como cristianos. Entre más profundizamos en la Biblia y más conocemos y entendemos, decimos, uy, no, yo estaba equivocado. Entonces queremos componer a todo el mundo y le caemos encima, pensando que ellos necesitan más que nosotros esa sabiduría y ese conocimiento, esa forma de vida. Y nos volvemos insoportables. Insoportables. Oye, entonces, ¿cómo manejamos eso? Es difícil. Nuestra intención es buena. Sin embargo, sin notarlo, asumimos una actitud de juicio hacia los demás y tratamos de corregir al mundo y discutimos y nos enfrentamos a la gente y nos volvemos antipáticos y la gente reacciona mal contra nosotros. Ahora, lo peor es que no nos damos cuenta de la sutileza que hay detrás de esa actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la gente alrededor nuestro actúa de una manera, o sea, normalmente la gente alrededor nuestro actúa de una manera insensata y nosotros nos indignamos de ver cómo andan. Mira cómo se visten, mira lo que se hizo, mira que se perforó la oreja, mira que se perforó la nariz, mira que se hizo un tatuaje, mira que le subió a la falda, mira cómo baila. O sea, nos volvemos críticos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me ha pasado. Y le voy a pedir un permiso un momentico. Discúlpeme. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Yo últimamente he estado reflexionando sobre eso. Yo les decía que estoy reflexionando sobre eso bastante, porque para esta época de fin de año me ha tocado lidiar con muchas personas de distintas culturas, de distintos lugares, de distintos temperamentos, de distintas concepciones personales en cuanto a Dios. Y yo estaba pensando, caramba, ¿sabe cómo me sentí? Me sentí como aquel fariseo que estaba junto al publicano, que estaban orando. Y yo llegué a pensar, Señor, gracias que yo no soy como ellos. Señor, gracias que yo no ando así igual. Señor, gracias. Aun cuando también hubo personas que dijeron lo mismo mío. Había gente cristiana, más cristiana todavía que yo, que decía, mira cómo anda, mira cómo actúa, mira cómo se ríe, mira. O sea, lo que quiero decirle es que hay críticas de lado y lado. Somos creyentes, amamos a Dios, pero hay una línea delgadita que cruzamos y nos volvemos críticos del resto. Entonces el Señor en forma muy clara, muy directa, sin ambigüedades, comienza el capítulo 7 diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. Aquí vemos cómo esto juega en ambas direcciones. Es como esa famosa espada de dos filos que corta de ambos lados. Pero dígame usted si no nos convertimos en críticos. Si usted llega a criticar a todos sus hermanos en la fe, a todos. Criticamos la forma en que caminan, la forma en que se peinan, la forma en que se congregan, la forma en que no se congregan. Criticamos todo. Porque queremos medir a la gente desde nuestra concepción de las cosas, desde nuestra perspectiva espiritual de las cosas. Entonces, es más, ¿sabe qué sugiere el Señor? Que nos coloquemos en el lugar del otro. Y en el versículo 12, que yo dije que te podía conectar con el 1, dice que me ponga en el lugar del resto y que actúe con los demás de la manera en que me gustaría que ellos actuaran conmigo. De la manera que a mí me gustaría que me juzgaran a mí.
porque el versículo 1 y el 12 están estrechamente conectados. Miremos el versículo 12, dice. El versículo 12 dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque la ley y los profetas se resumen en eso. O sea, todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento se resume en eso. Que trates a los demás con la justicia que te gustaría que te trataran a ti. Entonces, el problema grande es que no nos damos cuenta de nuestros propios defectos, porque es que nosotros miramos hacia afuera, nosotros no miramos hacia adentro. Entonces tenemos tantos defectos de carácter como personas, pero no nos damos cuenta. Entonces cuando juzgamos a los demás somos prejuiciados. Los miramos desde una perspectiva personal, pero no nos miramos a nosotros mismos. Entonces, Jesús dice que usted debe hacer un autoanálisis, debe hacer una autocrítica constructiva primero. Antes de juzgar a las personas, revísese, hágase una autocrítica, una autoevaluación, antes de ponerse a juzgar al resto. Mire hacia usted mismo. Mire hacia usted mismo. No esté mirando hacia los demás. Entonces, ¿qué sugiere el Señor? ¿Sí? ¿Qué sugiere en nuestro interior? Vean, no reflexionamos, no pensamos y juzgamos, enseguida juzgamos. Ahora mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor. Aquí, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero en la Biblia lo dividen en segmentos. Recuerde que este es un solo discurso grande. Entonces, el versículo está dividido en fragmentos, pero no debería, porque se puede perder esencia. Lo que sí quiero que tenga presente es que cuando esté leyendo la Biblia, esos fragmentos no existían. Era una lectura de corrido, ni siquiera los capítulos existían. Esas divisiones no existían. Es una sola idea que el Señor está transmitiendo. Entonces, mire lo que dice en el versículo 3. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, él está diciendo, posiblemente tengas un problema mayor que el que él tiene. Haz un autoanálisis y revísate. Porque con esa óptica que estás mirando las cosas, lo estás prejuzgando, estás juzgándolo mal. Lo estás señalando de acuerdo a una perspectiva muy personal. Entonces él dice, ¿o cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja que tienes en el ojo y es aquí la viga en el otro ojo, en el ojo tuyo? Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero, es como si dijera, no seas payaso, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y añade una cosa, bueno, vamos a llegar hasta ahí. Haz tu autoanálisis, revísate tú mismo. Detente primero un momentico. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la pajita que está en tu ojo? Cuando en tu ojo tienes un defecto, cuando tú tienes en tu interior, en tu carácter, un defecto mayor que el que él está mostrando. Entonces, en otras palabras, si tú ves una falla en alguien, lo primero que debes hacer es mirar cómo actúas tú ante esa circunstancia, cómo abordas tus problemas o una situación similar y autoevalúate. Antes de decir, mira, qué canalla esta persona y eso que es cristiano. Primero mira cómo tú actúas en esa situación, cómo tú manejas las cosas cuando te enfrentas a un caso similar. Evalúate y después entonces sí puedes, después que te evalúes y corrijas lo que tengas que corregir, después que te autocritiques, entonces sí puedes ir a corregir al otro. Pero mientras tanto no lo hagas. Mejor dicho, el Señor lo que está diciendo aquí es, lidia primero, ¿sí?
Si ves una falla en alguno, lidia primero con ese tema en ti. Y entonces vas a tener claridad para lidiar con la situación del otro. Nosotros nos molestamos. Mira, yo les voy a hablar de mí. De mí. Caramba. Voy a hablar de mí, de una gran amiga. Yo, qué muchachita tan chismosa. ¿Cómo le gusta enterarse de todo? Ajá, pero ¿y yo qué? La Biblia dice, antes de decir eso, primero revísate tú. Y cuando me reviso, digo, yo soy más chismoso que ella. Porque yo sí, a mí sí que me gusta enterarme de todo y averiguar. Y si no me entero, pregunto. Voy más allá. Y la gente dice, ya viene el pastor con el interrogatorio. ¿Ah? Lo único que falta que diga es que tienes derecho a permanecer callado y tienes derecho a un abogado. Pero ya viene preguntando. Y hay personas que me han dicho, no, a mí no, a usted no le interesa. Me han contestado mal. Me han dicho, a usted no le interesa eso es problema mío, como dice mi cuñada, problema mío. Y problema suyo. Entonces, fíjate cómo el Señor es tan sabio. Él dice, no juzgues para que no seas juzgado. No juzguen, porque eso se te revierte. Eso te va a meter en problemas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, cuando tú ves una falla en alguien, antes de juzgarlo, hazte un autoanálisis, revísate. De pronto el problema tuyo es mayor, tu problema de carácter es mayor que el que tiene él. Y entonces te vas a sorprender criticando a una persona cuando tú también tienes problemas en esa área. Entonces, hazte un autoanálisis. En la manera como Mateo lo escribe es interesante porque él llega a decir, no seas payaso, no seas hipócrita, no seas tan dramático. Así, esa palabra hipócrita es dramático, actor, no seas tan, deja la payasada. Estás juzgando al otro cuando tú tienes un problema mayor. Revísate tú primero. No es que toleres lo que el otro haga, pero revísate tú primero a ver si tú tienes la autoridad moral para poder criticarlo a él. Porque criticamos sin autoridad moral. Yo tengo una amiga con la que compartimos muchos momentos, muchas experiencias como amigos. Y ella tiene una familiar más joven que ha estado cometiendo ciertas locuras, ciertos desaciertos. Y esta estaba indignada, molesta. Porque ¿cómo era posible que esta niña, que de dónde sacaba todo eso? ¿Mm? Y me tocó decirle, oye, ven acá, acuérdate cuando estaba jovencita, en la edad de ella, todo lo que tú hacías. Entonces le tocó callarse la boca, buscar la manera de decirlo de otra manera, y afortunadamente supo aproximarse a la persona, porque eso es otra cosa acerca de la que el Señor nos previene. El Señor nos previene acerca de eso en esta lectura. No sé si usted ya notó eso, pero ahí está. ¿Oyó? Porque muchas veces los demás no están en condiciones de recibir la observación que tú le hagas o la confrontación que tú le hagas. Es más, es posible que te digan, ¿y tú qué vienes a decir? Si yo me acuerdo que tú hiciste esto, y te sacan una lista de errores que tú has estado cometiendo o que cometiste. Entonces se te revierte, se te devuelve. Eso es lo que el Señor está diciendo. No juzgue para que no seas juzgado, no juzgue, mira, eso se te puede devolver, la persona te puede echar en cara muchas cosas que tú tuviste o que tienes. Y a eso se refiere cuando dice, no, en el versículo 6, no le des lo santo a los perros ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se devuelvan y te despedacen. Ten mucho cuidado. O sea, de pronto tú ahora mismo tienes un gran tesoro, una percepción acertada, más aproximada a lo que Dios quiere. De pronto estás en lo correcto, ¿sí? Pero tienes que ser prudente como dicen las cosas y a quién se las dice y en qué momento se las dice. Porque eso se te puede volver un problema a ti mismo y te pueden despedazar.
O sea, tú fuiste por lana y saliste trasquilado. A eso se refiere Jesús. Pero nosotros somos facilitos para estar criticando, para estar juzgando. Vea, yo quiero reforzar este tema, ¿sí? A veces la gente no está en condiciones, no tiene la madurez, no tiene la misma percepción que tú tienes. No es, ni siquiera conoce de Cristo, ni siquiera conoce la Biblia. Tú que vas un poquito más aventajado, entonces comienzas a ver los errores. Realmente la Biblia está pensada para yo ver los errores en mí, para corregirme yo, no para yo ver los errores en los demás. Yo contaba hace tiempo, lo he contado 1000 veces, de un pastor que está predicando y hay un hermanito que se para, uno de estos hermanitos así, que cada vez que se acaba el servicio, el pastor se va para la puerta a despedir a las personas y el hermanito cuando sale le dice, pastor, qué mensaje tan bueno, eso le cayó a todo el mundo. O sea, el tipo siempre decía que en la prédica le había caído a todo el mundo, menos a él no le caía. Entonces el pastor se pone de acuerdo con la congregación y les dice, vamos a hacer una cosa, yo voy a citar un servicio especial el jueves, no venga ninguno, pero a él no le digan. Y el hombre va y están en la prédica está el pastor y el hombre enfrente. Y el pastor manda su mensaje bien crítico, bien fuerte. Y cuando va saliendo, el hermanito se le acerca y dice, oiga, pastor, qué mensaje tan confrontador. Lástima que la gente no vino. Si hubieran venido, le hubiera caído a todo el mundo. O sea, el tipo insistía. Entonces hay personas que están así. Hay personas que no aceptan la evaluación, la corrección. Si ya yo llegué a cierto nivel de conocimiento de las cosas de Dios, a la sabiduría divina, a la sabiduría de la palabra, porque la palabra te enseña sabiduría. Si ya llegué a cierto nivel y yo comienzo a notar el error en los demás, sí lo noto, pero debo ponderar primero si yo sigo en error en ese campo, si hay cosas que yo deba corregir primero, y si ya lo hice y lo evalué, tengo que pensar si es el momento oportuno para hablarle a esa persona. Porque esa persona de pronto no lo recibe. Todavía es muy necio, muy insensato y no lo recibe. Yo quisiera referirme a un pasaje que está en Proverbios. En Proverbios 23, versículo 9. Déjeme, Proverbios 23. Vea lo que dice el versículo 9. Dice, no hables al oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. O sea, el necio no te va a poner atención y va a menospreciar lo que tú le digas. Vas a perder tu tiempo. ¿Oyó? Vas a perder el tiempo. Así de sencillo. Es más, hay otro pasaje que está en el capítulo, en el Proverbio 26, en el versículo 4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Dice, no te pongas a la par con él porque te va a contestar, te vas a tener que poner a la par, no te pongas a la par con él. No le respondas de acuerdo a su necesidad. Quédate quieto, cálmate. Seguro que te va a contestar con una grosería, seguro que te va a contestar mal, seguro que no le va a gustar. Entonces, no es que no le digas las cosas, no es que no le hagas ver el error, pero que sepas que tengas sabiduría y prudencia al momento de hacérselo ver, que tienes que pensar y ponderar cómo te vas a acercar a esa persona. ¿Oyó? Entonces, ¿por qué? Porque es posible que lo tome mal, ¿sí? Y se va a volver en contra tuya, se va a volver tu enemigo, va a discutir contigo. Este ahora se siente más santo que todo el mundo. Este ahora, yo se lo digo porque yo lo viví. Yo me sentaba a ver televisión en mi casa con mi familia. Ese programa es del demonio. Eso no sé qué. O sea, yo veía cosas que ellos no veían. Para ellos era una simple novela, era una simple película. Pero para mí eso era una caja del diablo que el demonio.
y predicadores famosos. Gigi Ávila, hubo una época en que se puso en contra de la televisión porque por ahí era que Satanás se metía en las casas. Y le dijo a los creyentes que él les compartía a su pueblo de influencia, le dijo que tiraran los televisores al río, que los botaran. Y hubo gente votando y tirando los televisores al río, ni siquiera para venderlos, sino porque los tenían que tirar al río para que no le hicieran daño a nadie. Después fue el primer cristiano que puso un canal de televisión cristiano. El primer predicador que salió, que puso un canal de televisión. Y después usó la televisión de la manera apropiada. Ya con un poco más de experiencia, un poco más de madurez, un poquito más de sabiduría, aprendió a usar la televisión de la mejor manera. Entonces, por favor, revisémonos primero antes de criticar, antes de juzgar. Y esto lo digo para ustedes y para mí. Para mí. Porque yo me sorprendo a veces juzgando a las personas. Y no es que yo les deba tolerar a las personas todo lo que hacen, pero hay personas que no están preparadas para recibir tu corrección. La Biblia lo llama necio. Y dice que ese necio se puede volver en contra tuya y te puede despedazar. Vas a tener un enemigo ahí que va a estar molesto contigo. Yo he visto gente que se me ha devuelto, que se ha ido en contra, me han criticado, me han atacado. Y con el tiempo, que ya logran cierto nivel de conocimiento de las escrituras y de las cosas de Dios, regresan pidiendo disculpas. Pastor, perdóname, yo fui muy fuerte con usted. Algunos lo reconocen y nunca lo dicen, pero hay unos que sí vuelven y lo dicen y piden disculpas. A mí me han criticado, me han atacado duro. Ahora, yo en mi corazón creo que tengo las mejores intenciones, yo creo que hago las cosas de la mejor manera, yo creo que estoy buscando un acercamiento con la persona, ¿sí? Llamé a una persona que me dijo, no, que estoy toda destrozada. Yo como persona estoy vuelta a nada. Nadie me quiere, nadie, todo el mundo me ignora. Y yo la llamé por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Y dice, ay, pastor, qué alegría escucharlo. Digo, ¿cómo te va? Cuénteme. Yo, no, te llamaba para saludarte, para que no digas que nadie te quiere. ¿Viste? Para que tú veas que si hay personas que están pendientes de ti, bueno, chao. Pasaron 2, 3 días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? No, ya un poquito mejor. 3 días más después. Hola, ¿cómo estás? No, deprimida con este problema, con esta situación. 3 días más, ¿cómo estás? No, bien, ya mejor, ya superando la cosa. Cualquier día viene alguien y me dice, oiga, pastor, usted llama a tal persona. Y yo, sí, claro, esa persona está atravesando por un estado anímico, eso que todos pasamos. Dice, pero yo no lo estaba tomando así, porque me dijo que usted estaba enamorado de ella. Y yo, entonces, si no la llama, es malo. Y si la llama, también es malo. Digo, bueno, está bien, ya no la llamo más, ya no la llamé más. Después cualquier día me llamó, pastor, estoy mal. No me ha llamado más. Y yo, porque es que tú crees que yo estoy enamorado de ti. Y eso no es así. Ay, yo nunca he dicho eso. Y yo, pues a fulana, a tal persona le dijiste. No, pero eso fue en broma. Y yo, vaya. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿cómo reaccionamos a las cosas? ¿Cómo vemos las cosas? ¿Desde qué perspectiva medimos? ¿Desde qué perspectiva juzgamos? ¿Entiendes? Yo te puedo hablar de amigos. Te puedo hablar de Alberto, de Esteban. Son amigos, gente que ha llegado a la iglesia, que yo sé que tiene dificultades. Los llamo, los invito, ¿sí? Y les digo, ¿sabes qué? Te quiero mucho, ¿viste? Ahora, yo no soy homosexual. Yo no soy gay. Pero yo le digo a él, te quiero mucho, porque a veces las personas necesitan un refuerzo de saber que hay personas que las aprecian. Pero ya entonces la gente me va a criticar, ¿verdad? Decía, pero es que el pastor ya como que se está volteando. No, no es eso. Entonces, fíjate, yo pongo todos estos ejemplos extremos como para que tú veas que tenemos una capacidad para juzgar teniendo tremenda viga en el ojo y queremos sacar una pajita en el ojo ajeno, queremos corregir un pequeño defecto en el otro, pero tenemos nosotros un defecto mayor.
nosotros tenemos un problema mucho mayor que el que tienen ellos. Entonces, las cosas no son de esa manera. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Tú tienes que ser prudente, tienes que saber cuándo te involucras y cuándo no. Pero para saber cuándo me involucro y cuándo no, necesito sabiduría, necesito prudencia, que esa es la que nos falta a todos. Y yo digo, Señor, pero yo necesito sabiduría, yo necesito prudencia, ¿cómo hago? O a usted no le salta la inquietud ahora que estamos hablando de este tema, que es importante que lo hablemos, pero no le salta el pensamiento ese, no le salta de qué. Pero ¿cómo hago yo para hacer las cosas? Si las cosas son así, necesito caminar como pisando cascaritas de huevo. ¿Cómo hago yo para tener esa sabiduría, para tener esa prudencia? Bueno, el Señor mismo da la respuesta. Y yo le decía que no me gusta la división que tiene el pasaje, porque aquí dice la oración y la regla de oro. Bueno, aquí el Señor te dice cómo tienes esa prudencia. Dice, si la persona no está preparada, no le digas, no le des los saltos a los perros. ¿Oíste? No eches tus perlas delante de los cerdos. Porque esa sabiduría, ese saber, esa buena intención que tú tienes, la van a pisotear y se van a volver en contra tuya. Entonces, como si hubieran saltado un versículo donde los discípulos preguntaran, Señor, pero ¿cómo tenemos esa sabiduría? ¿Cómo obtenemos esa prudencia que todos quisiéramos tener? Entonces, mire lo que dice el Señor, versículo 7. Pedid y se os dará. Busca y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, le abren. Dígame qué hombre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o que si le pide un pez, le va a dar un pez, le va a dar una serpiente. Bueno, si ustedes siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijas, el Padre Celestial también le dará buenas cosas a los que lo pidan. Cuando tú le pides a Dios sabiduría, cuando tú le pides a Dios prudencia y tú la buscas y tocas y no te cansas, sigues buscando la sabiduría en la palabra, el Señor te la va a dar. El Señor te la va a dar. Y tú me dirás, pero esto no está relacionado. Sí está relacionado. Mira qué tan relacionado está. Mira qué tan relacionado está. Que el Señor termina diciendo, así que todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, así hazla tú con ellos. O sea, trata a los demás como tú quieres que te traten. Juzga a los demás como tú quieres que te juzguen. Aborda a los demás como a ti te gustaría que te abordaran. Imagínate tú, y eso es lo que el Señor nos está llamando, a que hagamos una reflexión personal, nos demos cuenta si nosotros no seamos partícipes del mismo problema, antes de ponernos a criticar, antes de ponernos a juzgar, y que si yo en mi posición dijera, yo tengo este problema, yo reconozco que tengo este problema. Entonces, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo me aproximo? Dime cómo te gustaría. Porque si soy yo, a mí me gustaría que me trataran con amabilidad. A mí no me gustaría que me confrontaran, oye, tú sí eres, no sé, que me insultaran y que me dijeran un poco de groserías o que me señalaran o que me mandaran para el infierno. Me gustaría que la aproximación fuera muy amable. También me gustaría que fuera con paciencia, que me dieran tiempo para reflexionar, para pensar en el asunto, que la manera como me lo digan me dé la capacidad de desarrollar un proceso, porque posiblemente no voy a cambiar el mismo día. Pero nosotros decimos, es la última vez que te lo digo, espera el castigo del Señor, porque Dios viene con un látigo y con un fuete a castigarte. O sea, le hablamos a la gente así. Bueno, atenta a las consecuencias. No, yo quisiera que fueran amables conmigo. Yo quisiera que me trataran con amor. Como dice Gálatas, capítulo 6.
Si sorprendes a un hermano en una falta, restáuralo con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Busquemos ese pasaje porque resume todo lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 6, creo que es 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, el versículo 1, ustedes que son espirituales, ustedes que han alcanzado cierta madurez, que conocen mejor la palabra, que han estudiado el tema, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Sé muy manso con él, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Entonces, ¿qué es lo que lo que enseña el Señor? El mensaje que le deja a sus seguidores, lo que nos enseña la palabra, nos enseña que yo debo tratar a los demás de la misma manera que yo espero que me traten a mí. Entonces, insisto, en el versículo que leímos, no juzgues. No juzgues, por favor, contrólate, ten dominio propio. De golpe miramos y juzgamos. Y estoy hablando, estoy diciendo juzgamos, porque yo me tengo que incluir, porque soy el primero que comete ese error. Entonces, tú has leído la Biblia, la conoces muchos principios, los has asimilado también, que ahora tú notas la falla en los demás. Pero antes de tú señalar a los demás, piensa si ya tú lo corregiste 100% o si tienes cosas que mejorar en ese aspecto, autoevalúate, revísate tú mismo y antes de ir a confrontar a la persona, ¿sí? Piénsalo bien, medita bien, porque de pronto te vas a sorprender tirándole las perlas a los cerdos y te van a despedazar, se van a volver contra ti, la van a pisotear. Lo que tú les digas, para ellos va a ser basura y se van a venir contra tuya y se te van a convertir en enemigos. Entonces mira bien cómo hacer las cosas, no con mansedumbre, trátalo como a ti te gustaría que te trataran. Y si tú me preguntas a mí, yo insisto y termino diciéndote, me gustaría que lo hicieran con amabilidad, que me tuvieran paciencia y que lo hicieran con amor. Mucho amor. Que me dijeran algo así como que, vean acá, Carlos, yo a ti te aprecio mucho, yo te quiero muchísimo. Sin embargo, hay cosas que te hacen daño, que de pronto te afean un poquito, de pronto no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tú cometes este error muy seguido y hay personas que no lo aceptan. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si la persona no está preparada, ¿sabes qué te va a decir? De malas. Es mi vida y yo actúo como a mí me dé mi gana. Nadie tiene por qué estar metiéndose en mi asunto. Esa es mi vida personal, mi vida privada. Porque esa respuesta la he escuchado un poco a veces. Es más, tú no tienes por qué estar metiéndote en mis cosas. ¿Qué quiere decir? Que esa persona todavía está en su necedad. Entonces tiene que saber aproximarte. Espero que esta reflexión de este año, la primera que me toca a mí, porque la vez pasada magistralmente lo hizo Evelyn, la primera que me toca a mí, espero que nos sirva como guía para manejar muchos de los asuntos de nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana y te bendigo. Gracias porque tú nos estás mostrando, Padre, que somos muy críticos, muy dados a juzgar a los demás cuando nosotros también tenemos cosas que corregir en ese mismo aspecto. Y tú nos dices que si nosotros estamos juzgando sin la perspectiva correcta, se nos va a devolver y se va a venir en contra nuestra, y no lo dices una vez. Cuando dicen que te pueden devolver y despedazarnos los perros y los cerdos, estás hablando de la persona que está en su necedad todavía, que no te puede venir en contra tuya y se va a convertir en un enemigo. Pero también nos enseña, Señor, que con mucho amor, con mansedumbre, con misericordia, podemos ayudar a la persona a restaurarse. Y eso no es en un día, eso es un proceso. Eso hay que acompañar a la persona, eso hay que ayudarla. Y nos dice que lo tratemos de la manera que esperamos que nos traten a nosotros.
Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella hay mucha sabiduría. Quiero que nos ayudes a crecer en esa sabiduría, pero que no permitas que ese crecimiento nuestro se convierta en un arma de doble filo, que en vez de servirnos para crecer nosotros y para en determinado momento poder apoyar a otros, se convierta en un arma que se devuelva contra nosotros. Que nunca pretendamos estar por encima de los demás. Tú lo dices en el libro de Romanos, no tengas un concepto de ti más alto del que debes tener, piensa de ti con cordura. Lo dices tácitamente en tu palabra. Y yo creo en tu palabra. Yo te bendigo, Señor. Te doy gracias y bendigo a toda la audiencia. Y te doy y pido que tu bendición esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces mañana domingo a las 9:30 te espero en la subida a la popa al lado de Profamilia. No te pierdas este servicio, que es un servicio muy importante. Hoy en la tarde estaremos con los niños de la fundación. Estaremos haciendo la actividad que todos los años se hace con ellos, que ya no la estamos haciendo en diciembre, sino que la estamos haciendo en enero. Gracias a los que han colaborado y los que quieran colaborar todavía tienen la oportunidad para cubrir cualquier detallito que haya quedado pendiente. Los bendigo y que tengan una buena tarde.